Ética y psicología. La ética se entiende comúnmente como el conjunto de principios que definen lo que es bueno y malo en la vida humana. Se considera que una persona es ética cuando actúa de acuerdo a estos principios, los cuales son determinados socialmente. En el ámbito profesional, toda profesión implica un saber científico y técnico, tanto teórico como práctico, que se ejerce públicamente en una sociedad. La ética profesional consiste en los principios que permiten distinguir lo correcto de lo incorrecto en el ejercicio de ese saber especializado. Existen dos concepciones erróneas sobre la ética profesional. Ética como aditamento postizo, que considera como algo externo y añadido a la profesión. Ética como ideales abstractos y universales. Verla solo como principios generales sin conexión con la realidad concreta de la práctica profesional. Ambas posturas pueden tener consecuencias negativas, ya que la ética profesional debe estar integrada y contextualizada en la práctica diaria de cada profesión, en este caso la psicología. Objetivos de aprendizaje. El objetivo es conocer las consideraciones epistémicas relativas al conocimiento e históricas del constructo personológico, es decir, cómo se ha entendido y construido el concepto de persona a lo largo de tiempo y en diferentes contextos de la psicología. Introducción a la ética y a la moral. La problemática de los valores. La ética, la moral y las leyes son tres instrumentos fundamentales que las personas hemos creado para convivir en sociedad, equilibrando nuestras relaciones con los demás y el logro de objetivos personales. Ética. Se enfoca en el crecimiento personal y en los valores más profundos, llamados principios, que definen nuestra identidad. Moral. Regula nuestras relaciones sociales a través de las ideologías y creencias que forman la base de nuestras verdades. Leyes. Garantizan una convivencia mínima basada en la justicia, trabajando principalmente con intereses materiales, el nivel más básico de necesidades humanas. Aunque estos tres elementos se desarrollan simultáneamente y se influyen mutuamente, sus fronteras no son siempre claras. Sin embargo, las leyes se distinguen más fácilmente debido a su estructura formal y a su enfoque en intereses concretos respaldadas por instituciones como jueces y abogados. Se explica que la confusión entre ética y moral proviene de la historia, ya que en la antigüedad ambos conceptos se usaban indistintamente, aunque originalmente la ética se relacionaba al carácter individual de origen griego y la moral con las costumbres sociales de origen romano. La ética es vista como una reflexión interna y consciente sobre los valores, mientras que la moral suele ser una imposición externa de normas sociales. En definitiva, la ética es presentada como una brújula interna que ayuda a las personas a encontrar sentido a sus acciones y a vivir mejor, diferenciándose claramente de la moral y las leyes, y resaltando su papel positivo y afirmativo en la vida humana. La ética es personal. Cada individuo construye su ética de manera única, basada en sus valores, inteligencia y circunstancia. Esto genera una diversidad infinita de placeres y vida y puede dar lugar a comportamientos éticos deficientes debido a diferentes niveles de desarrollo moral y jerarquías de valores. La ética es un saber práctico. Se desarrolla y modifica a partir de la experiencia personal y las decisiones que tomamos. No es equivalente a la ley, la moral o los códigos de conducta, aunque puede incorporar voluntariamente estos elementos. La ética es exigente. Requiere conciencia y autoexigencia para formar hábitos que integren los valores en el carácter y comportamiento. Un mal planteamiento ético puede llevar a un plan de vida equivocado. La ética construye el futuro.
Las decisiones éticas deben considerar el medio y largo plazo, equilibrando fines y medios y buscando resultados sostenibles que beneficien en el tiempo, prefiriendo sembrar antes que cosechar rápidamente. La ética se retroalimenta. Los comportamientos éticos, buenos o malos, moldean nuestro carácter y son acumulativos. Los buenos hábitos fortalecen los valores y fomentan mejores comportamientos futuros. La ética impostada. Se analiza una visión común pero limitada de la ética profesional, que la considera como un añadido externo a la ciencia y técnicas propias de cada profesión. Según esta perspectiva, la ética se ve como algo que se aplica solo después de aprender el saber científico técnico en el momento de su aplicación práctica. Se asumen tres ideas clave. Cada rama científica técnica tiene una racionalidad propia e independiente. Esa racionalidad es amoral o premoral, es decir, no involucra valores ni juicios éticos. La ética solo entra en juego cuando se aplican los conocimientos de la realidad social. Esta visión implica que la ciencia es objetiva y ajena a valores humanos, y que la ética queda relegada a la subjetividad del profesional al momento de aplicar su saber. Por ello, la ética profesional se reduce a un conjunto general de normas morales, como ser bueno, no hacer daño, que no especifican qué significa realmente actuar éticamente en cada profesión. Educación y desarrollo moral. La teoría del desarrollo moral de Lauren Colbert, en el contexto social y educativo de los años 60, cuando temas de justicia social eran centrales en Estados Unidos, Colbert propuso que el juicio moral se desarrolla en una secuencia de 3 niveles, cada uno con 2 etapas: preconvencional, convencional y postconvencional. Este último nivel representa un pensamiento moral más avanzado, flexible y filosóficamente defendible, que responde a las necesidades cambiantes de la sociedad y permite criticar la autoridad y las normas grupales, a diferencia del pensamiento convencional que respalda el status quo. Colbert pues usó ejemplos como Martin Luther King Jr., quien actuaba desde un nivel postconvencional, para diferenciarlo de figuras como George Wallace, que representan un pensamiento convencional. La teoría de Colbert y su extensión neocolbertiana ofrecen un marco para entender el desarrollo moral como un proceso cognitivo y progresivo que va desde la conformidad con normas sociales hasta la adopción de principios éticos universales con implicaciones importantes para la educación moral y la justicia social. Esquema de desarrollo en lugar de etapas. Se analiza el desarrollo del pensamiento moral proponiendo el uso de esquemas en lugar de etapas. Etapas morales, diferenciándose así de la teoría de Colbert. Se identifican 3 esquemas principales. Este enfoque destaca un avance sociocognitivo en la adolescencia cuando de los 3 esquemas morales. Intereses primarios. La moral se basa en el interés personal y las relaciones cercanas sin considerar la sociedad en general. Mantenimiento de normas. La moral busca mantener el orden social y obedecer las leyes para evitar el caos. Postconvencional. La moral se fundamenta en principios universales y derechos con juicio autónomo y crítico sobre las normas sociales. Estos esquemas reflejan el desarrollo moral desde lo personal hasta lo social y finalmente a lo universal. Comprende la sociedad como un sistema organizado y se plantean preguntas sobre la justicia, distribución del poder y legitimidad de la autoridad en la cooperación social. Así, los esquemas morales reflejan diferentes niveles de complejidad en la comprensión y organización de la cooperación social a gran escala. Se critica la ética profesional basada en principios universales y absolutos, que se consideran válidos en todo tiempo y lugar por estar ligados a una naturaleza humana estática y ahistórica.
Esta visión ignora pues la dimensión histórica y las diferencias concretas entre épocas, cultura y contexto social. Se señala que estas éticas idealistas suelen reflejar y justificar los valores e intereses de la clase social dominante en un momento dado, disfrazándolos de valores universales y eternos. Por ejemplo, la moral sexual burguesa del siglo XIX, que se presentó como moral cristiana universal, en realidad servía para consolidar intereses sociales específicos. Así, la ética idealista desconoce las condiciones reales que permiten o impiden vivir esos valores, convirtiéndose en formalismos vacíos o alineación. Deontología de la psicología. La deontología psicológica es el conjunto de principios y reglas éticas que guían la conducta profesional del psicólogo, respondiendo tanto a una demanda social como profesional. Un código deontológico garantiza un ejercicio ético correcto, protege los intereses de los clientes y de los profesionales y fortalece la confianza en la psicología como disciplina científica y actividad profesional. Los principios éticos basados que la sustentan pues son autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia. Estos principios aseguran un ejercicio profesional ético y responde pues responsable en psicología. Código de Ética de la APA, 1992-2002. El Código de Ética de la Asociación Americana de Psicología, APA, publicado en 1992 y actualizado en el 2002, establece normas de conductas profesionales organizadas en el preámbulo con principios generales y normas éticas específicas de cumplimiento obligatorio. Los 5 principios éticos son beneficencia y no maleficencia, fidelidad y responsabilidad, integridad, justicia, respeto por los derechos y la dignidad de las personas. Metacódigo de Ética de la EPA 1995. El Metacódigo de Ética de la Federación Europea de la Asociación de Psicología, EFPA, publicado en 1995 y actualizado en el 2005, fue creado para establecer un marco común que unifique los diferentes códigos de ética de las asociaciones miembros de Europa. Está organizado en un preámbulo, principios éticos y contenido de los códigos de las asociaciones. Los principios éticos fundamentales son respeto a los derechos y dignidad de las personas, competencia, responsabilidad e integridad. El protocolo, de acuerdo al marco de principios éticos para el ejercicio profesional de los psicólogos en el Mercosur y países asociados, publicado en 1997, establece una norma rectora para la práctica profesional en los países miembros. Está organizado en 5 principios generales y un perfil del psicólogo. Los 5 principios pues son respeto por los derechos y la dignidad de las personas, competencia, compromiso profesional y científico, integridad y responsabilidad social. La Declaración Universal de Principios Éticos para Psicólogos 2008. La Declaración Universal de Principios Éticos, publicada en el 2008 por la Unión Internacional de Psicología Científica IUPSIS, es una guía orientada para la creación o revisión de códigos de ética en psicología, adaptada a contextos culturales específicos, pero con un carácter transcultural y universal. Está organizada en un preámbulo y 4 principios generales con sus valores éticos asociados: respeto por la dignidad de las personas y los pueblos, cuidado competente en el bienestar de las personas y los pueblos, integridad y responsabilidades profesionales y científicas hacia la sociedad. Código deontológico de psicólogo del Ecuador. El Código deontológico del psicólogo en Ecuador está vinculado a la ley de la Federación Ecuatoriana de Psicólogos Clínicos. Esta establece la obligatoriedad legal de seguir códigos éticos para los psicólogos clínicos, aprobado por el Directorio Central y colegios provinciales miembros de la Salud Pública y Asamblea Nacional. Los colegios provinciales deben crear un tribunal de honor para controlar el ejercicio profesional
Sin embargo, en la práctica no existe un ente rector claramente establecido ni un código ético propio plenamente implementado y socializado a nivel nacional. La Constitución pues reconoce la salud como un derecho con principios de equidad, solidaridad, bioética, entre otros, lo que hace necesario un código ético que regule el actual profesional basado en principios como respeto, confidencialidad, competencia y denuncia de violaciones a derechos humanos. Reflexiones. La ética es un componente fundamental e intrínseco en todas las actividades psicológicas, tanto científica como profesional, ya que orienta la comprensión y transformación de la acción humana más allá de la conducta observable. La práctica psicológica debe basarse en decisiones éticas fundamentales en valores, pues los datos científicos no siempre son suficientes para guiar la intervención. La ética en psicología se centra en los efectos reales del proceso psicológico y su impacto social e histórico, no solo en las intenciones individuales del psicólogo. Además, evita reduccionismo al mantener la identidad propia de la ética y la psicología. Psicología y moral. Un análisis de la praxis psicológica revela que la psicología y la ética se relacionan en la orientación vital, donde el psicoterapeuta asume un rol similar al de un consejero espiritual. Esto presenta el riesgo de que la psicología se convierta en ética, justificando como éticamente correcto lo que es teóricamente posible o reduciendo los problemas de valores a la adaptación psicológica. Unidad 2. Valores y la psicología. La axiología es la rama filosófica que estudia la naturaleza y la jerarquía de los valores desde los morales hasta los estéticos y espirituales. Max Scheler es clave de esta área por su ética material de los valores, que considera los valores como objetivos y percibidos emocionalmente, distinguiendo categorías como valores sensibles, vitales, espirituales y sagrados, y definiendo el bien moral como la elección del valor más alto. Scheler también describe la vida emocional en 3 niveles, que permiten captar valores invisibles sin amor, rechazando el constructivismo ético y abriendo paso a la ética existencialista. A diferencia de Kant y Marx, que vinculan los valores e ideales racionales o socioeconómicos, Scheler propone una ética basada en la jerarquía axiológica. Estudios culturales muestran que, aunque hay valores comunes, su percepción varía según el contexto. La bioética, por su parte, aplica principios morales a la ciencia y salud, promoviendo el respeto, la autonomía y la justicia y humanizando las relaciones entre profesionales y pacientes mediante un diálogo multidisciplinario y consensuado. Creencias personales y terapia. El consentimiento informado en psicología es un principio ético basado en la autonomía del paciente, que implica proporcionar información clara sobre el tratamiento para que la persona decida libremente. Su origen se remonta al Código de Nuremberg en 1947, surgido tras los juicios de médicos nazis. En psicoterapia, este proceso incluye detalles sobre riesgos, beneficios, duración y costo, y fue incorporado en el Código Ético de la APA desde 1953. El consentimiento debe ser voluntario, comprensible y permitir al paciente retractarse según la FEPRA. Relaciones fuera de setting. El encuadre o setting es el marco estable y necesario para que el proceso terapéutico se desarrolle, actuando como continente del contenido terapéutico. Este encuadre tiene aspectos formales, constantes, absolutos y relativos. Y una actitud mental del terapeuta que debe minimizar variables externas para facilitar la expresión del paciente.
Según Bleger, el mayor riesgo del encuadre terapéutico es su mutismo, entendido como la inmovilidad del sitio, que puede pasar desapercibido o ser malinterpretado como colaboración del paciente, cuando en realidad indica un problema. El encuadre es a la vez estable y dinámico. La parte neurótica del paciente lo cuestiona y modifica sin intención de desestabilizar, mientras que la parte psicótica puede inmovilizarlo o desestabilizarlo. Un ataque al encuadre ocurre cuando las actitudes del paciente impactan al terapeuta tan intensamente que éste no logra recuperar su rol adecuadamente. El encuadre en psicología establece reglas y límites que organizan la terapia, incluyendo aspectos como el lugar, horario, duración y roles para proteger el vínculo terapéutico y facilitar el logro de objetivos. El espacio donde se realizan las sesiones es fundamental y debe ser cuidadosamente elegido para favorecer el proceso. Vida privada y relación terapéutica. La relación terapéutica es una interacción asimétrica y complementaria entre paciente y terapeuta, donde el paciente busca y ayuda al terapeuta. Como experto, ofrece intervenciones. Este vínculo puede definirse también como afectivo, y cuando se acepta como una relación amorosa, el compromiso y la eficacia aumentan, siempre dentro de un marco profesional y ético. El horizonte ético es fundamental porque constituye el marco totalizador del sentido de objetos, acciones e ideas, permitiendo pues entenderlos más allá de lo inmediato y en relación con el ser humano y su contexto. Este horizonte varía según el punto de vista y la actividad, influyendo en cómo se interpreta y se actúa y condiciona tanto la comprensión teórica como la práctica. Principio de determinación del horizonte. La cuestión del horizonte en psicología se aborda no solo como un saber teórico, sino como una actividad transformadora, como impacto en el ser humano, la sociedad y la historia, desde un enfoque ético. Se enfatiza la importancia de comprender el hacia dónde y el desde dónde de la actividad psicológica, vinculando la orientación profesional con principios que buscan el bienestar y la armonía social. La conexión entre fines últimos y objetivos inmediatos se basa en que los fines últimos o relativamente últimos dan sentido y dirección a los objetivos inmediatos, que son concretos y específicos. Cada acción o medida concreta debe estar alineada con un fin último para que tenga coherencia y sentido ético. Además, el sentido ético de una acción no depende solo de la interacción subjetiva, sino de la conexión objetiva entre los medios y los fines reales que dirigen la acción. Además, también podemos decir o dar un ejemplo: el castigo puede tener efectos propios que no cambian según la intención y puede incluso contradecir el fin último deseado. Por ello es necesario verificar que los objetivos inmediatos efectivamente conduzcan a los fines últimos, ya que un objetivo inmediato, aunque parezca bueno en sí mismo, no es justificable si no contribuye al fin que se debe alcanzar. Se plantean preguntas sobre cómo los fines y objetivos se relacionan con contextos sociales, educativos e industriales, y sobre el papel y responsabilidad de los psicólogos en estas conexiones, destacando la importancia de entender la relación entre sociedad, clave social, institución y las medidas concretas aplicadas en cada ámbito. Muchas gracias.